¿Usted como embarazada tiene conocimiento de lo que es una placenta previa? Bienvenidos a Medicina en Podcast. Le habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Fernando H. Sandoval, quien nos aportará información muy importante en relación al tema. Ya comienza Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life. El doctor Fernando H. Sandoval es médico graduado en la Universidad de Carabobo, con especialidad en obstetricia y ginecología y miembro de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor Fernando H. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Rubén. Y quiero agradecerte mucho, Rubén, por esta invitación a Medicina Podcast. Es un espacio muy importante para la población en general y estoy bastante orgulloso de tu invitación. Gracias. Doctor H., ¿qué es la placenta previa y cuántos tipos hay? Correcto. La placenta previa es una entidad que para que la gente, el público, sepa exactamente, tenemos que comenzar por explicar primero qué es una placenta y qué es un útero, o sea, cómo se forma un útero, cómo está constituido un útero, para saber cómo podemos llamar una placenta cuando es previa. En primer lugar, la placenta es un órgano fundamental para el embarazo y la única manera o la única entidad del ser humano donde se puede aparecer una placenta es en el sexo femenino y durante una gestación. Es decir, es un órgano que no tiene absolutamente ningún momento más de aparecer. La placenta es fundamental porque a través de ella el niño o el feto en este caso va a recibir los nutrientes, los gases necesarios y las hormonas necesarias para mantener el embarazo, para cuidarlo desde el punto de vista de inmunología, o sea, de la protección, y para que el niño pueda botar sus desechos que va produciendo a lo largo de todo el periodo gestacional. La placenta tiene dos caras, la cara materna, que es donde se fija en el útero, y la cara fetal, de donde sale el cordón umbilical, que es el elemento básico para que a través de ahí se ejerzan las funciones que ya les dije. De tal manera, pues, que eso es, en primer lugar, ¿qué es una placenta? Es un órgano como membranoso, pues, que se constituye en el embarazo y se comienza a formar una vez que ocurre la fecundación, es decir, que el óvulo y el espermatozoide se unen y se implanta en el útero. Una vez que se implanta en el útero, que eso, el trayecto por la trompa tarda alrededor de 2 o 3 días, se implantó en el útero, ahí comienza a formarse la placenta y comienza el desarrollo a la par del desarrollo del embrión. O sea que comienza a crecer. Y una placenta ya madura, ya en el final del embarazo, tiene alrededor de 15 o 25 centímetros de diámetro, 3 centímetros aproximadamente de espesor, y tiene un peso aproximado entre 500 a 600 gramos. Es decir, que esa es una placenta ya madura. Tenemos que explicar también cómo es un útero. Un útero es lo que llamamos nosotros un órgano periforme, es decir, en forma como de pera, que tiene el fondo uterino, es más o menos constituido en esta forma. Fondo uterino, que es la parte alta del útero, que es la parte más grande, vamos a llamarlo así.
las paredes uterinas, que son las dos paredes laterales, la pared anterior y posterior, y todo finaliza en el célebre cuello uterino. Digo célebre porque es uno de los órganos de la mujer más conocidos y más nombrados, porque es donde se hace la citología del cuello uterino, donde lamentablemente aparecen muchas enfermedades. Entonces, el final del útero es el cuello uterino, que normalmente debe estar cerrado. Ahora, ¿dónde se ubica normalmente una placenta? En la parte superior, es decir, ubicándose en el fondo uterino que ya nombramos, y como ella va creciendo, va a crecer o hacia la cara anterior o hacia la cara posterior, más frecuentemente a la cara anterior, o hacia las caras laterales. Pero siempre va a estar por delante o primero que la ubicación del embrión o del feto. O sea que el feto no va a tener ningún impedimento para poder seguir su trayectoria cuando se presenta el parto. Y eso es lo normal. Eso es lo normal. Ahora, entonces, ¿cuál es la placenta previa? La placenta previa. Llamamos, exacto, placenta previa es cuando se ubica previa, vamos a llamarlo así, al embrión o al feto, o sea que está por delante. Hay varios grados de esta ubicación. Primero que nada, lo que llamamos placenta de inserción baja, que es el grado 1. Ese grado 1 es una placenta que no está en el fondo, como normalmente debería estar, sino que está en una de las paredes, pero nunca llega, está muy por encima, o mayor de 2 centímetros, a donde está el cuello uterino. Esa es la placenta de inserción baja o placenta previa grado 1. Luego está la placenta previa grado 2, donde ya está más baja que la de inserción baja, pero nunca rebasa el cuello. O sea, llega un poquito antes del cuello. O sea, la grado 1 y la grado 2, más adelante vamos a decir y vamos a hablar, pudiesen permitir un parto normal. Ya la grado 3 rebasa el cuello uterino y no lo ocluye por completo, sino más o menos la mitad. Es lo que llamamos centro-oclusiva. Y la grado 4 ya sí ocupa toda la parte inferior del útero, bloquea totalmente la salida del niño o de la niña, y es la que llamaba placenta previa oclusiva. O sea que eso no es normal, ¿no? Ninguna. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que suceda una placenta de inserción baja? Bueno, los factores de riesgo, antes de decírtelo, Rubén, quiero decirte que en las estadísticas se da un caso de placenta previa en cualquiera de los grados por cada 200 embarazos. Y la placenta previa ocupa lo que en obstetricia llamamos hemorragia o sangrados del tercer trimestre, es decir, séptimo, octavo y noveno mes, 30 semanas en adelante. Y ocupa más o menos el porcentaje de placenta previa, el 20% de las hemorragias del tercer trimestre. O sea que es importante, ¿no? Ahora, la causa específica de una placenta previa es desconocida. Sí hay factores predisponentes, que es lo que tú me estás preguntando, que son bastantes. Entre ellos podemos nombrarte las malformaciones uterinas, úteros bicornes, úteros que no están formados normalmente. Y luego están los tumores uterinos, la ubicación de un fibroma, por ejemplo, que es un tumor benigno de la mujer, que se ubique en el fondo uterino, no le da espacio a la placenta, entonces tiene que ubicarse más abajo. La multiparidad, cuando la mujer ha tenido muchos hijos, puede haber una inserción placentaria anormal. ¿La cesárea anterior? La cesárea anterior, cualquier cicatriz, bien sea de cesárea anterior, bien sea de operaciones por fibroma o por cualquier otra operación uterina que deje tejido fibroso, que deje tejido de cicatrización, influye muchísimo, o sea, es una de las causas predisponentes. Luego tienes también los abortos habituales, pues pacientes que han tenido varios abortos y ha tenido que ser sometida a legrado o curetaje. El curetaje, acuérdate que es un factor irritante de la mucosa uterina y que puede dejar huellas también cuando son repetidos. Luego tienes la edad de la paciente, muy importante. La paciente, que aún desde el punto de vista social de joven, de 35 años en adelante, pero ya una paciente mayor de 35 años y sobre todo mayor de 40 años, tiene mayor incidencia de placentas previas. Y hay dos factores adicionales muy interesantes que son
el consumo de drogas, sobre todo la cocaína, se ha visto que es un factor predisponente de importancia, sobre todo en esta etapa donde hay el consumo aumentado de este tipo de estupefacientes y el consumo de nicotina, el cigarrillo. O sea, esos dos factores son muy importantes. Hay otros factores predisponentes, pero estos serían los más. ¿Cuáles serían los métodos de diagnóstico para conocer si hay placenta previa? El diagnóstico se establece generalmente una placenta previa, Rubén, generalmente te sangra, como te dije, son sangrados del tercer trimestre. El diagnóstico, pero aún pueden sangrar comenzando el embarazo. Todo sangrado uterino en una paciente embarazada, una mujer embarazada, no es paciente, eso es normal, en una mujer embarazada, pero cualquier sangrado uterino es ya para que el médico tratante o el médico consultante o a quien se consulta ya sospeche la posibilidad de una placenta previa, aunque sea embarazo nuevo, reciente. Sobre todo si ha habido un exceso en actividad física, si ha habido algún accidente de tránsito, un golpe directo y se sangra. Hay varias causas por las cuales se sangra en ese caso, pero una de ellas es la placenta previa inicial. O la misma actividad sexual puede hacer que la paciente bote un poco de sangrado. ¿Cómo es el sangrado de una placenta previa? Es muy característico. Es una sangre roja, rutilante, brillante. No se acompaña de dolor. Normalmente no se acompaña de contracciones uterinas. Y para nada existe dolor. Son sangrados que la paciente va al baño y se consigue su sangrado en su ropa interior o en su toalla sanitaria. O de repente, bueno, siente que se le moja la cama y es sangrado. Esa paciente debe consultar de inmediato, aun cuando no tenga más sintomatología, a cualquier edad de embarazo. Pero lo ideal es que la paciente haga su control prenatal desde el comienzo mismo de su diagnóstico. El diagnóstico de placenta previa se hace por clínica cuando se trata de este tipo de sangrado, porque hay otros casos que está incluida la placenta, que es el desprendimiento de placenta, que puede ocurrir también por exceso de actividad física, por accidente, pero es un sangramiento que ocurre con un dolor intenso, porque la placenta se está desgarrando de su posición normal. No necesariamente en ese caso es placenta previa. Esto sería otro tema. Pero la diferencia con la placenta previa es que el sangrado de la placenta es indoloro. Entonces, ya la paciente que está en su control, ya el médico, con la primera ecografía, que se puede hacer a cualquier momento del embarazo, un examen. Es un método de diagnóstico. Para diagnosticar. Es la forma de diagnosticar. O sea, la única manera, primero tú sospechas por clínica, por sintomatología, pero el diagnóstico real es por ecosonografía. No sé si me quieres hacer otra pregunta. Sí. Tiene implicaciones de la placenta previa en el feto y la salud de la madre. O sea, puede influir en el desarrollo del feto. Claro. Puede influir en referencia a la cantidad de sangrado que se presenta. Indudablemente que un sangrado leve no influye, tomando todas las medidas necesarias de tratamiento, de detener si hay un embarazo inmaduro que no ha llegado al término, tratar de evitar un parto prematuro, porque a veces una placenta previa al sangrar puede desencadenarlo. Entonces, utilizando toda la metodología, los protocolos de tratamiento, y si el sangrado es leve, no le trae ninguna alteración, ni a la madre ni al feto. En sangrados, hemorragias realmente importantes, por supuesto que sí. Trae problemas en la oxigenación fetal, problemas de anemia fetal, evidentemente el riesgo grave, y ahí sí, de la posibilidad de un parto prematuro. En la madre, bueno, problemas que sabemos todos ante una hemorragia. Claro. O sea que es muy importante el control durante el embarazo. Fundamental. Que periódicamente, ¿cuánto más o menos sería el control, el tiempo para controlarse una embarazada periódicamente? El embarazada entre un normal, control y el otro. Exacto. La embarazada normal, que no tiene ninguna sintomatología, por lo menos un control al mes. Y cuando ya llega al 8º mes, que serían las 34 semanas, ahí sí tiene que haber un control a los 10 o 15 días y luego hacerlo semanal hasta que se presenta su momento del parto.
¿Cuál sería el tratamiento indicado para un caso de placenta previa, ya sea parcial o total? Correcto. El tratamiento, bueno, ahí tenemos que de los 4 clasificaciones que te dije, vamos a dejarle en 2. La placenta previa, que podemos llamar de 1 y 2, que sería la inserción baja, que no compromete la posibilidad de un parto normal, y la placenta previa grado 2, grado 3 y 4, que son la semioclusiva y la oclusiva. El tratamiento de una placenta previa, grado 3 o grado 4, o en este caso, centro y oclusiva, centro medio y oclusiva total, es una cesárea de entrada. Es imposible un parto normal, porque eso puede acarrear problemas trágicos para el feto y para la misma madre. En el caso de una placenta de inserción baja, que no llega a comprometer la salida del niño, se puede permitir un parto normal, pero lo que llamamos nosotros con una expectativa armada. Es decir, con el anestesiólogo al lado, con el quirófano preparado, con todo listo para que ante cualquier caso de una hemorragia importante antes del nacimiento del niño, si no hay condiciones para estimular la salida fetal por vía vaginal, se procede a hacer una cesárea de emergencia. Mire, ¿cuáles son las formas de prevenir, por ejemplo, en la embarazada, un sangramiento de eso cuando está diagnosticado una placenta previa? Muy importante tu pregunta. La forma de prevención es el protocolo que te hablaba. Esa paciente, cuando sangra, debe ser vista inmediatamente por su médico o por una emergencia obstétrica, y ahí generalmente o casi en el 100% de los casos de pacientes debe quedar en observación. Debe quedar en observación hasta que se ha dominado el periodo de sangrado y tratando los colaterales. Te digo, si hay contracciones uterinas, frenarlas. Si es un embarazo que ya está pretérmino, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Ya tiene las 34 o 35 semanas, pero por un estudio fetal se ve que no hay madurez, se pueden madurar los pulmones fetales con esteroides. Esa es una técnica muy bien usada. Se maduran y tiene muy gran efecto para que si hay que hacer una intervención a las 36, 37 semanas, el niño salga pues con todo reglamentario desde el punto de vista de respiración. O sea, ¿usted considera que la madurez fetal se alcanza a los 36 o 37 semanas? Generalmente ya a las 37, 32 semanas puede haber ya madurez fetal. Lo normal de un embarazo son las 40 semanas, el promedio. Pero ya de las 38 en adelante, 37, depende mucho. Acuérdate que cada embarazo, como se dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Y un embarazo también, un feto puede madurar a las 36 semanas. Como otro llega a las 40 y todavía hay cierta insuficiencia respiratoria. O sea, eso depende de muchos factores. ¿Puede haber problemas después de haber resuelto la situación de la placenta previa en el postoperatorio inmediato o después del parto? Claro, sí, hay problemas. Dependiendo, porque inclusive esas placentas tienden a hacer mucho sangrado después que el niño nace, bien sea de parto normal o, bueno, cesárea no, porque la cesárea, el cirujano, el obstetra, la extrae manualmente. O sea, ahí no hay ningún riesgo de que esa placenta vaya a provocar problemas posteriores. Pero hay un problema básico, aparte del sangrado, que también es sangrado, pero que sí es muy grave. Y se ve en las placentas que están mal insertadas, se puede ver en placentas inclusive normo insertadas, pero más incidencia hay en este tipo de fenómenos, de patología. Es la placenta acreta o el acretismo placentario. La placenta normalmente se inserta en el útero, pero lo que podemos llamar en la mucosa uterina, pues por decirlo. El útero tiene varias partes. La parte intermedia es el músculo uterino o miometrio. Cuando hay placentas que traspasan en su inserción por anomalías propias de la placenta y meten raíces en el músculo uterino. Entonces, esas son placentas que una vez que nace el niño, bien sea en condiciones normales, o el médico que hace la cesárea intenta extraerla y no la puede extraer, porque hay un acretismo, o sea, está introducida en el músculo, y esa placenta lamentablemente puede conducir, como en la mayoría o en la totalidad de los casos, a una histerectomía, porque no hay forma de que esos espacios placentarios metidos en el músculo tú lo puedas extraer. Eso condiciona sangrados seguidos y, por supuesto, condiciona infecciones. Entonces, si tú no sacas el útero, vas a tener una complicación grande posterior. ¿Cuál es el futuro para en los próximos
embarazos de esa paciente Sí. que ha tenido una Es muy placenta previa. importante esta pregunta también porque el antecedente de placenta previa en un embarazo anterior es fundamental que el médico actuante en un nuevo embarazo lo sepa. Porque hay la posibilidad, y es otro factor de riesgo que no lo mencioné al principio, en pacientes que han tenido problemas placentarios. No solamente de placenta previa, sino también de desprendimiento, que ya más o menos lo mencionamos, ese desprendimiento de placenta normoinsertada, que está insertada normal, o en problemas de embarazos que han ocurrido, por ejemplo, con envejecimiento prematuro placentario, que es otro problema de la placenta. Es decir, que la placenta madura mucho antes que el feto. Entonces, es una placenta ya que no le está brindando los beneficios en intercambio gaseoso, en alimentación, en inmunología al feto. Que la placenta saque los desechos fetales a través del cordón. Una placenta ya senil, una placenta vieja, le trae compromiso. O sea que el médico tiene que saber exactamente cuáles son los antecedentes, sobre todo si ha habido algún problema de placenta. En resumen, ¿qué le recomendaría usted a las embarazadas? Control prenatal, fundamental. Y control en un centro donde le brinden garantías. Por ejemplo, un centro donde haya una buena ecografía, o sea, un buen sistema de imaginología. Es decir, que la paciente se sienta bien respaldada Para el diagnóstico, ¿no? para el diagnóstico y para la secuencia. La secuencia. Porque acuérdate otra cosa que tampoco olvidé al principio, la placenta va creciendo a la par del feto. O sea, una placenta que se insertó, que al principio es baja, puede hasta llegar a ubicar casi no lo normal, porque ya no se modifica en su ubicación, sino que al crecer el útero por el crecimiento fetal, ella va creciendo, pero que quede bastante lejos del cuello. Es una placenta casi que no se insertó en el fondo, pero que está muy cerca, que al principio en las primeras ecografías se veía, porque el útero está chiquito, se veía como que si estaba muy baja. En lo que sigue creciendo, se va viendo la imagen como que si fuera más alta, y esto no tiene problema. O sea, el control prenatal es fundamental y el diagnóstico se va haciendo, y cada día son más interesantes y más importantes las ecografías. Hay un factor también de función placentaria, Rubén, que es bueno que la gente lo sepa. La placenta, estamos hablando digamos, los beneficios inmunológicos que le da al feto, permite que la madre no interprete al feto como un cuerpo extraño. Es decir, que no tome represalias contra un cuerpo extraño. Eso es muy importante porque es un tejido fetal nuevo que ella tiene en su interior. Y como todo tejido nuevo, el organismo tiende a rechazarlo. A través de la placenta, por las hormonas que ella produce, con las cuales es fundamental mantener el embarazo. Es decir, sin esa placenta, ese embarazo no. Es fundamental el órgano. Y entre otras funciones es esa que te digo, de que la madre no reaccione en contra del tejido fetal. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tu Extraordinaria tu exposición, ¿oíste? Muchísimas El gracias. aporte yo sé que va a ser muy, muy importante, ¿no? Siempre a tu orden y nuevamente gracias por haberme invitado. Gracias por conectarse a Medicina en Podcast. Se despide hasta otra oportunidad el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Si te gustó este video, dale presión en la manito de me gusta y suscríbete al canal. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life.